La diputada Silvia Lospenato, que tiene mucho prestigio como legisladora trabajadora, silenciosa en el Congreso, pero también todos le hemos reconocido las cualidades de oradora que tiene en la Cámara cuando habla en el recinto. Así que muchas gracias por estar acá, Silvia. Muchas gracias, Joaquín. La primera pregunta que te quería hacer es si crees que esta ley, que mañana van a seguir ustedes tratando, ya artículo por artículo, porque esto hay que aclarar, ustedes aprobaron el viernes pasado, era en general la ley. Ahora mañana empieza artículo 1, artículo 2. Así es. Ahora, ¿se va a aprobar eso? ¿Tal como está? Bueno, creo que todavía hay algunas conversaciones que está teniendo el oficialismo con algunos bloques, de los bloques obviamente que acompañamos la aprobación en general. No es el caso del bloque del PRO, porque nosotros ya hemos mantenido esas conversaciones y ya tenemos un acuerdo general para la votación en particular, pero sé que hay otros bloques que todavía... El radicalismo, el bloque exactamente, el bloque de Pichetto. Otro bloque que representa a otros gobernadores, que se llama Innovación Federal, digo, hay distintos bloques más chicos que acompañaron en general, pero que todavía tienen algunas diferencias con el articulado en particular. Y sé que están conversando, que estuvieron conversando en el día de hoy, esperemos que mañana a la mañana se pueda resolver, porque la verdad es que es importante lo que sale de la ley, ¿no? Lo que queda, lo que consigue el consenso. Y ahí para mí fundamentalmente son los dos que hablaba al principio, las facultades delegadas al presidente y la autorización para privatizar. ¿Eso crees que tiene más o menos consenso? Bueno, respecto de las declaración de emergencia y la delegación de facultades, el gobierno efectivamente cedió bastante. De las 11 originales ahora hay 6 declaraciones de emergencia. Las bases de la delegación las trabajamos mucho, digamos, las reescribimos muchas veces para que sean bases acotadas, que es lo importante, para que efectivamente cumplieran con todos los precedentes de la Corte. Una cosa que yo les decía al oficialismo es, no sirven bases genéricas porque la Corte ya se ha expresado en 2 casos muy conocidos sobre la necesidad de que se precisen esas bases. La delegación de 2 años autoprorrogables por 2 años más que vino en el proyecto del Ejecutivo, quedó en un año prorrogable por el Congreso, que esto es muy importante porque... Es decir, que dentro de un año el Congreso, si esto se aprueba, va a tener que decir... Es el propio Congreso. Si le aumenta un año más, ¿no? Exactamente, pero es el propio Congreso, no es la autoprórroga, ¿no? Una autoprórroga que hasta ahora no habían tenido ningún presidente, hasta Alberto Fernández, que por un decreto se prorrogó facultades. Entonces yo creo que tal como quedaron las facultades delegadas, con buenas bases y por un tiempo acotado, realmente son muy votables. Digamos, no estamos ahí como está diciendo el kirchnerismo, entregando una monarquía, no, para nada, al contrario. Primero, porque el Congreso no pierde nunca sus facultades de control. Cualquier norma delegada cumple el mismo trámite que un DNU, va a la comisión bicameral, la comisión se tiene que expedir y el Congreso podría rechazar esa norma si le parece que se excedió en la delegación, pero además nada indica, nada prohíbe que aún en una facultad que se ha delegado al presidente, el Congreso pueda seguir trabajando y ejerciéndola también, ¿no? Con lo cual, el Congreso está en pleno uso de sus facultades. Lo único que hace es permitirle un trámite más rápido en algunos temas que si no, efectivamente llevarían un tiempo que la Argentina no tiene. El presidente se fue a Italia y a Israel diciendo que no iba a dar más concesiones. ¿Es una buena política esa? Yo creo que hay algo que puede ser en lo discursivo, digamos, ¿no? Y después hay una cosa en la práctica. Las leyes son la suma de mayoría en cada uno de los artículos. Yo siempre digo, cuando me preguntan a qué se dedica un diputado, en realidad a juntar número, a contar, ¿no? Claro. Uno cuenta 129 para tener quórum, cuenta la mayoría simple o especial, dependiendo del tipo de ley, para pasar la ley, digamos, ¿no? Y después tiene que contar una mayoría en cada artículo. Así que a mí me parece que el oficialismo tiene que hacer hasta el último momento el esfuerzo más grande para lograr esas mayorías, para tener estas herramientas, ¿no? Porque además hay que pensar que esto que nos pide el presidente son herramientas. Después el presidente tiene que poder ejercerlas bien, tienen que servir a un plan de gobierno que le corresponde al presidente y a nosotros nos corresponderá controlar, digamos, qué uso se hace de esas herramientas. Pero no se resuelven los problemas por tener facultades delegadas ni por tener una autorización inclusive a privatizar una empresa. Después hay que hacer buenos pliegos, conseguir oferentes. En algunos casos va a haber que sanear
¿no? Algunas empresas para que estén en condiciones de ser privatizadas y a alguien le interese. En otros casos, tal vez el Ejecutivo tome la facultad que también va a tener ahí de liquidar una empresa si piensa que esa es una empresa que no es privatizable o Que nadie está interesado y que que nadie está interesado. Entonces, la facultad es una parte, yo diría, ínfima de un proceso que es principalmente del Poder Ejecutivo, y el éxito o el fracaso va a depender de si puede gestionar y si saben gestionar bien en el Poder Ejecutivo con esas cajas de herramientas que nosotros estamos tratando. Ahora, ¿cómo lo estás viendo al presidente 55 días después de haber asumido? ¿Era lo que vos imaginabas o te sorprendió en algo? Yo creo que este presidente tiene la ventaja de estar implementando un plan que nombró, que dijo. Siempre en la política estaba esta idea de si digo lo que voy a hacer no me votan. Él dijo lo que iba a hacer y la gente lo eligió igual y lo votó. Y ese es un gran mérito, ¿no? Decir la verdad, decir voy a ir por este lugar y ahora va a tener que implementarlo. Es muy poco tiempo para evaluar un presidente. A veces un mandato completo no alcanza para hacer una justa evaluación de un presidente. Sin duda que es muy poco tiempo. Pero tenemos una certeza, y usted lo decía al principio. Este presidente está electo hasta diciembre del 27. Son 4 años y nosotros queremos que le vaya bien porque imagínese si la Argentina no tiene margen para estar 4 años mal o peor que lo que está y de lo que nos dejó Alberto Fernández y lo que nos dejó todo este proceso. Además, lo que hay que repetir, me parece a mí, es que siempre que un presidente va antes de que concluya su mandato, los que más sufren son los argentinos. No porque se va el presidente, sino porque se va como consecuencia de una crisis tan profunda que la sufre la sociedad. Definitivamente. Y la verdad que como este es un presidente que va a tener que sacar leyes conversando, logrando acuerdos en el Congreso, las cosas que querramos que hay que mejorar, se las diremos y las trabajaremos en el Congreso, y el presidente va a tener que escuchar porque así es como se construye la mayoría y así es como se vive en una democracia que decidió eso, ¿no? Que decidió poner un presidente, pero que a su vez tiene una minoría en el Parlamento muy grande. Y yo creo que lo que no hay que equivocarse, y ojalá que esto no suceda con este gobierno, es cuál fue el mensaje de las urnas. Porque yo la verdad no creo que la gente haya vuelto, el 56% de los argentinos, de repente liberal libertario, ¿no? Y que comparta ese... Y la escuela austríaca de exactamente, ¿no? Creo que eso puede explicar... Creo que eso puede explicar tal vez el 30% de la primera vuelta, pero lo que para mí explica el 56%, más que la idea de libertad, que todos queremos más libertad, salir de este estado hiperregulado, pero más que eso creo que es la idea de igualdad ante la ley. El presidente tuvo el acierto de denominar la casta, en realidad un conjunto de privilegios del que gozan algunas personas, algunos empresarios, algunos gremios, algunos políticos. Y la gente lo que pidió, el 56%, es terminar con eso. Queremos igualdad ante la ley. Queremos que, si yo corto una calle, seguramente vaya presa. Si la cortan otros, bueno, que alguien ponga orden, no que vayan presos, que se manifiesten, pero que no lo hagan contra el derecho de otro. Quieren que cuando por ejemplo, un empresario pyme, un comerciante, deja de pagar un impuesto, viene la AFIP, ¿no? Sin embargo, la AFIP parece que nunca se dio cuenta que Cristóbal López evadió, o sea, retuvo un impuesto que tenía que pagarle al fisco e hizo negocios con eso. Fue más grave que eso. Sí, exactamente. Hizo negocios, no fue solamente evasión, sino que retuvo, digamos, un impuesto que le correspondía, hizo negocios con eso. Durante muchísimos años se volvió rico de esa manera. Creo que la gente se cansó de que algunos empresarios tengan mercados intervenidos, digamos, mercados hiperregulados que no permitan la competencia, y eso en que va en detrimento de los consumidores. Entonces creo que la gente hizo un reclamo muy fuerte de igualdad ante la ley, y me parece que por ahí deberían venir todas las reformas. Creo que en esta ley hay mucho de eso, y yo lo celebro, hay mucho de eso, y por eso me parece que si el gobierno enfoca bien y lee bien, como creo que lo está haciendo lo que pidieron los argentinos, y trabaja, va a tener el apoyo para hacer estas reformas. A ver, ¿cuáles son en este contexto los peores adversarios que tiene el gobierno? Bueno, yo creo que las corporaciones, sin duda, digamos, ¿no? Esta Argentina corporativa, esta maraña de privilegios sobre privilegios, de todo tipo. Hace rato que el sindicalismo argentino no representa a la mayoría de los trabajadores en la Argentina. ¿Por qué? Porque la mayoría de los trabajadores están compuestas por
los autónomos, los monotributistas que han crecido exponencialmente, digamos, ¿no? Y los trabajadores informales que también han crecido mucho. Entonces, los que se oponen a una reforma pro empleo, una reforma que resuelva el problema que tiene el empresario, que es la inseguridad respecto a cuánto le sale al final del día a ese trabajador, ¿no? Cuánto le va a salir si después tiene que afrontar un juicio laboral con todas las multas, las penalidades y todas las cosas que ya sabemos. Estos sindicalistas no están representando, primero, a la mayoría de los trabajadores. Por eso cada vez más trabajadores trabajan por fuera de esta ley de contrato de trabajo que ellos dicen que defienden. Y yo creo que la gente siente eso y ya no se siente representado. Y esto se ve en otras épocas, cuando había un paro general, como el que le hicieron a 40 días al presidente Milei. Usted sabe, no se movía ni una mosca. Y hoy la Argentina se sigue moviendo. ¿Saben por qué? Porque la mayoría de los trabajadores están en esa condición, ¿no? Porque hay paro de transporte, pero el trabajador informal que trabaja en un Uber sigue trabajando. Entonces, creo que esta es la Argentina que hay que empezar a ver y tenemos que dar las discusiones políticas sin atarnos a dogmas de una Argentina que ya no existe, reconociendo la Argentina real, la Argentina del trabajo informal, la Argentina que no crea empleo privado, la Argentina donde hablamos de educación pública y tenemos una educación pública de pésima calidad. Entonces, ¿cómo se defiende la educación pública? ¿La defienden los Baradel la veía con paros o tenemos que defender la educación pública poniendo la esencialidad de la educación, poniendo la evaluación docente como está metida en este proyecto de ley, poniendo la evaluación obligatoria de los alumnos para que sepamos si los chicos aprenden o no? Porque realmente el fracaso de la escuela es la evaluación donde el chico demuestra que no aprendió. Esta Argentina real, hay mucho en esta ley, pero hay mucho más por hacer que no está en esta ley. Hay muchas corporaciones que no fueron tocadas por esta ley. Y yo espero que en la próxima vuelta se toquen esas corporaciones. Hacerte una última pregunta y te pido que seas breve porque se nos está terminando el tiempo. ¿Hay mucho lobby empresario y sindical presionando sobre diputados, sobre legisladores? ¿Hay mucho lobby presionando para que las cosas no cambien? Sí, sí, efectivamente. Es muy difícil desarmar esta Argentina corporativa que tiene tantas décadas. Por eso es muy importante, a veces no se puede hacer todo junto. Si hay cosas que requieren más discusión, hay que darle la discusión. Yo creo que todo lo que no entró en esta ley, ahora, en este momento, no hay que abandonarlo. Hay que volver en marzo, hay que volver en abril, hay que discutir. Hoy tenemos una sociedad que está dispuesta a escuchar y dispuesta a no comprarse cualquier relato.